Hola amigos de Río Virtual 2.cl. Hoy día tenemos una salida bien especial, bien interesante, creo una de los mejores aquí en la región de Atacama. Vamos a la mina Camarones. Bueno, primero de eso vamos a ver el Museo Minero aquí de don Alejandro Díaz, aquí en la entrada de la mina, ¿no? Y hoy vamos a escuchar a él, a don Alejandro, cómo trabajó en las minas. Va a hacer un pequeño recorrido a su hermoso museo. Bueno. Hoy vamos a visitar el sector de la mina Camarones, ubicado cerca de Vallenar. Primero voy a visitar el Museo Minero del señor Alejandro Díaz. El camino desde la Panamericana se encuentra en excelente estado, completamente pavimentado. Vamos a pasar por la fundición de las minas de agua amarga. Ese sector ya visitamos en el año pasado. Un par de kilómetros más, traspasando un paisaje hermoso, se puede doblar hacia la mina Camarones y ahí se encuentra el Museo Minero. Aquí en el Museo Minero de Camarones, ahí vamos a hablar con don Alejandro Díaz, un poquito sobre su excelente museo y sobre su proyecto. Hola, entonces estoy aquí con don Alejandro Díaz, aquí en Camarones, ¿es correcto? Camarones, ¿no? Estamos y bueno, ahí tenemos el Museo Minero de Camarones y ahí vamos a hacer una vueltita con don Alejandro para ver este museo, este sector. Don Alejandro, habla un poquito. Bueno, obviamente que decía la gran venida a este lugar. Creo que es muy importante que haya venido usted a este lugar porque creo que es un museo que tiene historia, que viene del 1700, pero antes ya los diaguitas trabajaban en estos lugares, así que la minería, y todavía nosotros como piqueros estamos trabajando al Pirquén. Y como nuevamente repetirle, bienvenido a este lugar. Muchas gracias. Un lugar de esfuerzo, de sacrificio, donde no hay muchas comunidades, pero nosotros nacimos en este lugar y tenemos que llegar a transmitirle a la más gente, al nieto, para no perder la raíz donde justamente, ¿no? Justamente, y ojo, ¿no? Es el sector más lindo que hay, yo creo, ¿no? La gente que, no sé ustedes, pero muchas veces la gente que vive ahí no lo ven así, muchas veces, pero no, eso, ustedes tienen un sector. Entonces vamos a hacer una vueltita al museo y también vamos a invitar a la gente, ¿no? Para visitar un día, un fin de semana, este hermoso lugar para aprender. Acá tenemos la historia, tenemos la minería, tenemos el espacio que, en ejemplo, en este momento la astronomía. ¿no? Sí, creo que es un lugar muy privilegiado, de muy buen valor, y respetarlo y mantener lo que es la naturaleza, la fauna. No, claro, ustedes tienen al fondo todo, y no es tan lejos, ¿no? De Vallenar son 40 kilómetros menos al fondo. Hay un camino en excelente estado. Pavimentado ahora. 80% de seguridad. No como antes, ¿no? Como una huellita, tierra. ¿no? Claro, ¿no? Todo bueno, perfecto. Antes nosotros lo íbamos a pie con mis abuelos a Vallenar, en animales. Claro, ¿no? Entonces hay un cambio, una innovación en la nueva generación. Y hay que recordarse del trabajo histórico, de la historia de la minería. De los tíos, los abuelos. Y eso es lo que queremos nosotros, que quede historia que quede acá, porque nosotros somos de paso en este lugar. Bien, vamos a hacer una vueltita. Claro. Con Alejandro. Vamos a pasar a la montaña, y hay algunos. Está el capacho, los cascos antiguos. Entonces un proyecto familiar. Sí, un proyecto familiar. Excelente, mira ahí. Adelante, no. Permiso. Todos los objetos. Este es uno de los principales inicios de la minería.
el casco, o sea, el capacho. ¿no? Sí, ¿no? Este capacho se hacía de vacuno De vacuno. y de también hecho del lobo. Sí, ¿no? Bueno, el lobo, sí. Ah, mira. Bueno, aquí todo lo que está acá lámparas de Kabul. son herencias de nuestros abuelos, nuestros tíos, nuestros padres. Ya. Hemos conservado Ya. lo que tenemos acá. Claro, claro. El antiguo casco ahí. Qué bueno. Tenemos la puruña. Ya, ya. Bonito. Hemos rescatado ¿No? botellas de 1800. Las botellas, ¿no? Eso sí, siempre uno imagina así cómo llegaron estas botellas Importado. acá, ¿no? Ya, Claro. importado de Alemania, de Inglaterra. De Inglaterra, exactamente. Cerveza. Y usted trabajó en la minería, Sí, ¿no? sí, todavía trabajamos con mi hijo. Ya. ¿Y qué trabajan en Cobre. En cobre. Claro, pero en pequeña escala, Sí. como virquinero. Una vita, ¿no? Tienen Sí. ahí, ¿no? Y esto es lo que mantenemos para, digamos, para la abejita, para los pajaritos. Ya, súper, excelente. Claro. Y aquí algunas cositas que Mira, ya. esto es más moderno, sí. Po. Sí, ¿no? Eso, pero... Claro. No, pero bueno. Ahí hay algunas cosas que De la... de la antigüedad. ¿Y cuándo dejaron trabajar en Camarones? En 1933. 33. Claro, en Ahí, 1933. ahí lo cerraron, ¿no? Claro, y ya. Ahí quedó todo de para ahí. Ya. Aquí tenemos las herramientas que se iniciaron en esos años 1700. Claro. Los martillos que se le daba Forjado de por todos de lados, mano, ¿no? Claro. Sí, ¿no? Forjado de mano. y el fierro no era de buena calidad porque no había medios como para fundirlo, No. o sea, darle el tiempo. O la dureza, ¿no? Exactamente. Era puro... Claro. Claro, pero bueno, ¿no? Imagínate este refuerzo, ¿no? Sí, de la gente, correcto, imagínate, claro. ¿no? ¿Cómo compraron hierro, no? Comenzó de esto, ¿no? ¿Cómo llegaron las cosas, los materiales acá? Claro, de la máquina, ¿no? todo importado por barco. Sí, o sea, claro. por el agua. Oh, mira, que tienen ahí un auricular. Esto lo vamos a conocer ahí arriba. Sí. Lo tenemos acá en grande, lo vamos a conocer ahora. Ah, sí, tienen un auricular. Claro, este es un granito auricular. Ya, Tiene el único lugar a través de 15 kilómetros de redonda. claro. Lo vamos a ir a conocer porque Sí, me sorprende que hay aquí. Claro. Interesante. Eso es interesante. Esto no, porque estos son donados de Pinti. O de Pinti, ok. Claro. Escurria ahí, ¿no? Claro. De la caldera, ¿no? Aquí tenemos la chancuana. Claro. Salía el material de la mina, se realizaba y ahí esto se ocupaba para ir ahí seleccionando. Para lo... Para ir seleccionando, esto se ya. hizo con el mismo El movimiento. mismo movimiento, ¿no? Claro. Claro. Excelente. Y esos son todos de aquí, de la zona, pongamos. Sí, ¿no? correcto, todo de la zona. Un pequeño... Claro, un pequeño estadio. Maray, ¿no? Maray. Bueno. Sí. Excelente. Arriba habían el horno reverbero, Ah, mira. Ya. claro, y también últimamente había una chimenea, la derribaron Ya. para sacar el ladrillo. Ya. Bueno, tenía casi la misma de labrar, la misma. Ya. Y lo derivaron. Claro, entonces aprovechaban este aire. Po. Ya.
claro. En la tarde hay harto aire. Y ahí sí, no, claro, Claro, para la temperatura. Claro, ahí tiene la escoria. Esta pieza es muy importante porque esto le importaba en el Perú de acá arriba. Oh, ya. Cobre, Cobre, sí. 90%. Más de 300 años, por eso que está así Así de... el óxido. Claro, de la antigua parte. Claro. De la antigua, ¿no? Ok, oh, ya. Eso sí, bueno. Esto es una réplica de más o menos cómo funcionaba. Hay pocos proyectos de museo minería. Claro, Hay sí. pocos, muy pocos. Porque cuesta mantenerlo cuando no hay Hay medios como salir adelante. Y hay apoyo de... Hasta este momento no, nada. Nada. Ahí tenemos algunos repuestos, Oh, varillas, sí. para lavar oro, Claro, para ir a la leña claro, y para el material. claro. Tenemos un eje de rueda de carreta. Es la única pieza que queda acá en este lugar. Ya. 2 kilos. Tenemos un contrapeso Ya. Ah, eso, mira. y en los baldes, Ya. Para... claro, para que no... Mira. Claro, eso ya en cada Ya. lado, ya en 4, o sea, dos Ya, bolitas. ya, ya. Una pieza de malacate. Ya. Ah, claro. ¿Hay malacates acá? No, Sí, sí, no. solamente está la estructura. Las Bueno, picas. la estructura, pero Claro, todavía sirve, claro, ¿no? sí. Ok, ya. Y acá tenemos el carrito del 1884 puro remache nomás. Ya, pura remache y Claro, fierro, no nada de... Sí, ya. claro. Sí, está bueno. Eso es bueno, ¿no? Imagínate. Claro. 400 kilos, 500 kilos de llave. Claro. Pero ya una ayuda más con el Claro, carpacho, ¿no? todo empujando ahí. Bueno. La trocha. De hecho, estuve aquí arriba, ¿no? Ya. Imagínate, ¿no? Pero todo a pulso a mano, ¿no? Sí. Todo. ¿Sabe qué profundidad tenía la mina? La cámara? 400 metros. 400 metros. Habían varias, habían 6 minas. Ya, Las más importantes fueron una ley de mano de 30 y 60% en cobre. ya, claro. En esta época trabajaron con eso, ¿no? Claro. En fundición directa, ¿no? Después, ¿no? Exactamente. Al tierra, Todo ¿no? el metal de 8% hacia arriba. Ya, claro. Eso es bueno lo que el otro día al desmonte. Ya. Y la ruca minera. Ah, claro, la típica. Claro. Con este peldaño para Aquí estamos en la ruca minera. Ahí estamos. Aquí estamos recordando de cuando yo trabajaba con mi papá en la mina de Betegara. Ya. Teníamos una pieza cada uno. Era con pirquita, techo de Yamancay. Y uno miraba la noche para arriba, en ese tiempo se usaba mucho ver los satélites. Ah, ya, ok, ya. Claro. Así que se entretenía un rato viendo los satélites, Después- llovía. Y cuando llovía, que la agüita caía por los palitos, no vamos. Ya, claro. Y esto era picadito porque el maicillo tiene filtro, Ya, en el día absorbe la energía Ya, y en la noche lo devuelve. claro, ¿no? entonces por eso el pequinero Ya. lo mía Bien ligado. pensado, Claro. bien pensado, claro, como vive en la naturaleza, Claro, ¿no? exacto. Tiene que bien pensar ese cosa. Y sí. la evolucionando el tiempo. Ya. El museo no solamente expone artefactos históricos, también hay espacio para una exposición interactiva. Los sitios de la vida del minero, la mina y su vida en general. Ahí está la cocina. Su ollita, Ya. su tetera,
una vez que ya estaba todo preparado, se sentaba acá el piquinero. Y lo... Siempre a espaldas del sol por, Del sol, por claro. el abrigo, el Claro. tiempo de invierno. Claro, Ya una vez que tomaba la choca, nuevamente salía a la mina. claro. Y eso es bueno lo... Eso es lo bueno para ahí su Claro, cocina. Y, ¿no? Y a los ladrillos. claro, el ladrillo delante este que usaban en el horno. Claro, Claro. de Inglaterra, ¿no? De Inglaterra, claro. J.W. King to Bridge. Claro, lo llevaron como lastre muchas veces, ¿no? Porque los barcos no podían volver a... Exacto, claro. Y lo llevaron así, ¿no? Pero, Ahí tenemos Maraya en construcción. ya, qué Y bueno. aquí está el tiempo que se usó. Po. Ya. Bueno, todavía hay, ¿no? Claro, Si sí, uno todavía. va en Claro. algunos sectores ahí uno lo ve, ¿no? Bonito, Claro. bonito. Un torno. Ya, contorno, sí, ¿no? Cuando excelente, ¿no? Ahí lo trabajan. Bueno, como el precio Sí. es bueno de mineral, ¿no? Ya trabajan, ¿no? Claro. Y el minero, bueno, excelente. Excelente. Ahí las anhelas. Tengo una pieza que yo también vino de Inglaterra. De la Según la China. historia, llegó por Huasco Ya, y de allá trajeron en carreta. Ya. Imagínense el peso y la distancia. y en esta época. Claro. Un enorme. Enorme, ¿no? Y los caminos no eran como hoy. Claro. Entonces esta pieza Claro. se conservó. Claro. Yo creo que mis abuelos, mis tíos, nunca quisieron venderla por chatarra porque ellos sabían de que aquí estaba la historia. Claro, lamentablemente muchos llegaron como chatarra, ¿no? Claro. Y, La idea es hacer un túnel por dentro, mira, ya. 20 metros para adentro. Ya, para Igual. mostrar, ¿no? Claro. Claro, bonito. Sí. Porque este terreno no hay roca. Es jaspe. Claro. Claro. ¿Se lo conoces? Este es un molino. Claro. Bueno. Sí. Pero este aquí es más moderno, ¿no? ¿O no? Ahora, en este se trabajaba motor Ya. antiguamente. Ya, mira, ya. Claro, ahí eso es lo que corre. Ya. Ahí. Tenía la polera. Claro, un motorcito chico Sí, y ¿no? en una hora está ahí todo Eh, el olivo. ya. ¿Y pusieron bolas adentro o así? Bola y agua. Bola y agua, ¿no? Bien, vamos un poco hacia arriba para acercarnos un poco más a la mina Camarones. Ya, ahí estamos ya entrando a la mina. Don Alejandro. Estamos aquí en el mineral de Camarones. Ya. Pues se inicia el año 1700. El primer pique está aquí, Camel Alto, Ujú. la Nepiria, la Condensa. Ya. Entonces había una pulpería, Ya. había un hotel, hay una administración. Ya. Y el camino zigzag es donde se importaba hasta Vallenar Directamente. en tropa, Mm. en mula. Ya. Y últimamente se hizo la fundición donde está la escoria ahí. Ya, ya. Eso fue, bueno, había como 1000 personas trabajando Ya. en este lugar, Justamente. diferentes minas. Ya. Y mi familia del 1900 ya empieza a trabajar, ya que el Pirquén ya pues, Ya. empieza a trabajar en pequeña escala, así, Ya. con el martillo, como decía, el capacho, el barreno. Ya. Ya.
Es un trabajo muy sacrificado y ahí nace el museo. Nace el museo. Bueno. Nace la historia Pues, muchas gracias, 1.000.000 de gracias. Gracias a usted, Don Alejandro, muchas gracias, ¿no? Para mostrar la famosa mina con su conocimiento, que realmente es importante que no se pierda eso, ¿no? Y muchas gracias y ojalá nos vemos un día, ¿no?